Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio la maestra Cristina Barros Valero. Cristina es además una gran conocedora de la literatura hispanoamericana, una especialista en gastronomía mexicana, una defensora de la cultura del maíz, pero además es hija de un personaje fundamental sobre el que vamos a conversar el día de hoy, el ingeniero Javier Barros Sierra, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuando acontece el movimiento estudiantil de 1968. Cristina, muchas gracias por acompañarnos en el programa. Gracias a ti por la invitación, Luis. Cristina, tú conoces muy bien la biografía de tu papá, no solamente por ser su hija, sino porque la has rastreado, la has recuperado, la has reelaborado, ¿no? Es muy interesante cómo este hombre, ¿no?, un funcionario universitario de carrera, un universitario de corazón, ¿no?, le toca la circunstancia de enfrentarse a un movimiento como el del 68 y él se pone frente al Estado en lugar de subordinarse al Estado como era la costumbre en el México del 68. ¿Cómo explicarnos esto? ¿De dónde viene esta actitud del ingeniero Barros Sierra? Pues mira, yo creo que la formación de mi padre siempre fue de un gran nacionalismo, de un sentido del honor, de la integridad permanente. Y cuando ocurre esta situación en el 68, pues la respuesta inmediata era defender la democracia en México, en un primer lugar, diría, porque sí se vieron amenazadas las libertades por las que una generación entera había luchado. Mi padre nació en 1915. Fue un hijo de la Revolución Mexicana, un adolescente cuando el cardenismo, y había una gran claridad en qué se quería para el país. Y en segundo lugar, pues la defensa de la autonomía universitaria. Mi padre estuvo en la Preparatoria Nacional, fue consejero alumno, fue estudiante en la Escuela Nacional de Ingeniería, en la Facultad de Ciencias, porque además de ingeniero él hizo una maestría en matemáticas, fue maestro en el Instituto de Matemáticas, fue maestro de la Preparatoria Nacional, recordado con mucho cariño por sus alumnos de entonces. Por ejemplo, recuerdo ahora el caso del ingeniero Oscar de Buen, entre otros, y luego maestro también en la Facultad de Ingeniería. Fue director de esa facultad, o sea, había estado realmente en todos los ámbitos universitarios posibles. Para él la universidad tenía un significado muy especial. Entonces era lógico que su papel, es decir, su obligación moral, estaba primero que nada en la defensa de la democracia y la autonomía universitaria. Es muy curioso porque cuando uno piensa los movimientos del 68 en México y en el mundo, es muy fácil caer en el lugar común de interpretarlo solamente como una ruptura generacional. Jóvenes contra sus mayores. Y en este caso tienes aquí una figura, que es la de sus mayores y la del rector universitario, no solo poniéndose del lado de los jóvenes, sino encabezando toda la primera fase de las protestas. Sí, y yo sí considero que el haber encabezado en una primera instancia ese movimiento tuvo importantes implicaciones, ¿no? Es decir, que eso fue lo que permitió que tomara una forma ese movimiento. Y atribuyo también a su toma de posición su comprensión profunda de lo que era un joven, ¿no? Un joven que desde la secundaria, como él había sido, y luego en la preparatoria, había sido contestatario, había tenido posiciones a defender, y entonces entendía muy bien lo que implicaba esa energía juvenil
si estaba bien encauzada, si era bien encauzada, ¿no? El ingeniero Barrosierra llega a la rectoría de la universidad en medio de un conflicto tremendo en contra del anterior rector, ¿no? En contra del doctor Chávez. Y él es capaz de enfrentar y solucionar ese conflicto de manera constructiva y enfrentar el reto de una universidad de masas en contra de la universidad elitista que era la que estaba detrás de los distintos proyectos universitarios en el pasado. ¿Cómo es eso? ¿Cómo te lo imaginas tú que él pudo percibir ese reto de una universidad en donde llegaba los jóvenes masivamente? Para él era de la mayor importancia. Es decir, yo recuerdo que tuvimos alguna vez un diálogo en el sentido de yo le hablaba de la deserción tan importante que hay en el primero de varias facultades, en el primer año de varias facultades. Y me decía, no importa, el solo paso, aunque sea por un año por la universidad, transforma de manera importante y hay que abrir las puertas de la universidad por eso, ¿no? Él creía mucho en que la universidad tenía que ser como una fuente de capilaridad social, ¿no? De un avanzar para que hubiera oportunidades para las mayorías. Y el 68 borra un poco, pienso yo, todo el trabajo que se hizo de construcción de esa universidad en la que él pensaba. Una universidad donde las ciencias y las humanidades confluyeran. Eso fue una cosa que le importó mucho, ¿no? Es decir, que por ejemplo, estudiantes de humanidades pudiéramos cursar materias de ciencias y viceversa. Se abrió entonces ese campo en los nuevos planes de estudio. El cambio de las calificaciones de números así estrictos del 9.888 a este otro sistema del suficiente, bien, muy bien, etcétera. El sistema semestral, una difusión importante de la cultura, un hincapié importante en la cultura. Se impulsó mucho la música. Mi padre amaba la música clásica, entonces... Pues la Sinfónica de la Universidad es una de las grandes orquestas sinfónicas gracias al trabajo que él hizo, ¿no? Sí, y a Eduardo Mata, ¿verdad? El director de orquesta. Tanto, que fue este extraordinario director de orquesta mexicano, que supo entender de qué se trataba. Gastón García Cantú, al frente de difusión cultural, sí impulsó la comunicación dentro de la universidad. Igual ocurrió con la Gaceta Universitaria, que dirigía entonces Pablo Marientes. La idea de mi padre con su grupo de trabajo era tenemos que conocernos los universitarios, es indispensable. Entonces se hizo, por ejemplo, el periódico mural 7 días, que se pegaba en todas las paredes de todas las facultades e institutos. Esto fue muy importante. Se creó la revista Punto de Partida, Margot Glantz allí, abriéndole las puertas a esta nueva generación de escritores. También esa parte fue importante. A la Casa del Lago se le dio también su importancia. En fin, se creó una efervescencia dentro de la universidad muy especial, muy especial. Se crearon nuevos institutos, siempre pensando, mi padre, en el país. O sea, ¿qué necesita el país? Desde que se fundó ICA, el Fondo de los Fundadores. Ingenieros Civiles Asociados. Esta gran constructora, en su momento dirigida por Bernardo Quintana, que tuvo en sus manos pues la construcción de este México moderno. Hoy estamos viviendo la consecuencia presas, carreteras, pero toda la infraestructura, ¿no? La infraestructura que el país necesita. Con ingenieros mexicanos. Con ingenieros mexicanos, exactamente, y con una visión social. O sea, allí donde llegaban las obras, también llegaba una escuela, un hospital, lo que la población necesitara. Entonces, sí crecimiento, pero con visión social. Esta era una cosa que para él era fundamental. Y lo mismo ocurrió en la universidad, ¿no?
Ya desde la Facultad de Ingeniería, rescaté recientemente una anécdota muy interesante. El ingeniero Fernando Chegaray comenta que estaba en la sociedad de alumnos en el momento que él llega a la Facultad de Ingeniería a dirigirla, y entonces se acercan a él para pedirle una cita, porque él en su discurso inicial abre las puertas a los jóvenes, y él les da la cita pensando, bueno, pues es una cita de trámite, pero ellos llevaban un listado de peticiones y eran de tal seriedad que él, que tenía 4 minutos o una cosa así para recibirlos, los sienta en la mesa, pidieron tortas y refrescos y se pasaron 4 horas platicando de las necesidades del estudiantado en relación con, o sea, cuando él vio que había una propuesta real, que había un interés real en la mejoría para la facultad, entonces en ese momento se sienta y pasa horas con los estudiantes entendiendo así su labor, ¿no? Cristina, el presidencialismo mexicano ha hecho que sea muy difícil decirle que no al presidente de la República. Sin embargo, el ingeniero Barrosierra le dijo claramente no al presidente Gustavo Díaz Ordaz, que era autoritario entre los autoritarios. ¿De dónde nace esa fuerza interior para enfrentarse al poder? Pues, yo diría de la claridad de su misión y de su papel. Es decir, como rector, después de que el ejército dispara contra la puerta de la preparatoria un bazucazo nacional, el famoso bazucazo, queda claro que ha habido una agresión absoluta hacia la autonomía universitaria, ¿no? Y él entiende que su papel es por encima de cualquier otro, el de rector, y ser rector implica la defensa cabal de la autonomía universitaria. Entonces, es así como él toma el papel que toma, ¿no? La bandera media asta, ha habido una agresión, ha habido algo que siente la patria, porque no olvidemos que la universidad es nacional, es de toda la nación, de todos los mexicanos, ¿no? Y entonces la respuesta es aquí está en juego algo muy profundo y no podemos permitirlo. ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa? Claro que sí. Los invitamos a que continúen con nosotros, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con la maestra Cristina Barros sobre el ingeniero Javier Barrosierra, su papá, rector de la universidad en el movimiento estudiantil de 1968. Cristina, una vez que el ingeniero Barrosierra asume esa posición de dignidad y de confrontar el aparato del Estado, viene una campaña de estigmatización en su contra salvaje, donde participan diputados, lo peor de la prensa mexicana. ¿Cómo enfrentó él eso? Fue de tal manera agresiva esa campaña en su contra que no quedó más alternativa que presentar su renuncia, pero denunciando lo que estaba ocurriendo, ¿no? Diciendo en esa renuncia, sabemos bien a quién atienden todos estos personajes que han estado en mi contra, ¿no? Era evidente que se trataba de una instrucción que venía desde la presidencia y a él no se le escapaba, conocía perfectamente bien la administración pública. Él había sido secretario de Obras Públicas en la época de Adolfo López Mateos y sabía del presidencialismo mexicano. Por lo tanto, era evidente que de ahí venía toda esta campaña en su contra y a la que tenía que responder con la mayor dignidad. Entonces, su respuesta fue la renuncia que, por cierto, y esto yo creo que es pues algo casi único en la historia de nuestro país, se tiene que retirar por la fuerza con que la comunidad universitaria salió a la defensa del rector. Y no solo, digamos, en la Ciudad de México.
Hubo organizaciones de profesionales egresados de la universidad, muchos de ellos, que en otros estados de la República se hicieron presentes y lo que ocurrió ahí fue de veras conmovedor, ¿no? Es decir, no permitir de ninguna manera que el rector renunciara, y no les quedó más remedio que echar marcha atrás y pedirle que se quedara al frente de la universidad. Y bueno, y esto implicaba también un respeto para la autonomía. O sea, ahí ya no había duda, ¿no? Si se quedaba era bajo esa condición, el respeto cabal a la autonomía universitaria. Recordemos que ya en el curso del movimiento ocurrieron cosas tan fuertes como la invasión del ejército a la propia universidad, al campus universitario. Retiro del ejército que, por cierto, él no iba a pedir, porque con gran inteligencia se daba cuenta que en el momento en que él pidiera el retiro, era como que estaba avalando el que hubieran estado allí en algún momento. Él no podía hacer eso de ninguna manera. A veces se le preguntó por qué no, es que no era el papel, ¿no? Él no había pedido que llegara el ejército ahí, por lo tanto él no podía pedir que se retirara. Quien había dado la instrucción era quien tenía que dar la instrucción del retiro. Debió de ser muy difícil para él la información de toda la represión hacia el movimiento. Muy difícil, realmente motivo, diría yo, de un gran sufrimiento, ¿no? Es decir, pensar en esos jóvenes a los que él así en conjunto se sentía tan cercano, tan entendiendo, pero también preocupado porque no lo entendían a él, ¿no? Es decir, él avisó, fue hablando con los grupos de estudiantes, diciéndoles cómo veía venir las cosas, ¿no? Intentando detener incluso que se hiciera ese acto en Tlatelolco. Y cuando llamó a algunos de los líderes, le dijeron es muy tarde para dar marcha atrás, ¿no? Pero él estaba muy preocupado porque ya veía venir lo que luego ocurrió. Entonces, esto marcó la vida de mi padre ciertamente, ¿no? Fue un momento muy duro en la vida de mi padre, el saber luego lo que ocurrió en el 2 de octubre en Tlatelolco. Hace un momento tú hablabas de que él había sido funcionario público, él fue secretario de Obras, ¿no? Y tuvo a su cargo la realización de grandes obras, ¿no? La terminación del ferrocarril que va de Chihuahua al Pacífico, por ejemplo, entre otras muchas, ¿no? En una época como esta, en donde los ministros son conocidos por su corrupción, la imagen de él como secretario es la de un hombre extraordinariamente honrado y escrupuloso con el manejo de la cuenta pública. ¿Es una excepción? ¿Es una generación? ¿Cómo lo explicarías tú? Yo diría, sí hay una parte, digamos, generacional. Yo diría, hubo en ese mismo sexenio de López Mateos otros funcionarios públicos de gran honestidad, pero en el caso de mi padre tenía clarísimo que la obra pública tenía que vigilarse con una gran transparencia. En primer lugar, mi padre había sido, como ya comentamos, fundador de Ingenieros Civiles Asociados, esta gran constructora. Cuando él recibe la invitación del licenciado López Mateos para unirse a su gabinete, lo primero que hace es vender sus acciones en ICA para no tener conflicto de interés. O sea, si él iba a estar donde había obra pública, no quería en absoluto que se le asociara con esta constructora ni con ninguna otra. Que no hubiera conflicto de interés. Que no hubiera conflicto de interés, ¿no? Que ahora parece que ya eso no está... No está de moda. No está de moda. En el caso mexicano. Así es. Y luego, lo que le importaba también era definir la obra por concurso. Los concursos fueron muy escrupulosos durante los 6 años que mi papá estuvo al frente de la Secretaría de Obras Públicas. Las propias constructoras reconocían
la limpieza del proceso, ¿no? Se puede hablar con todavía testigos de ese tiempo y saber hasta qué punto se realizó todo con gran cuidado, con gran escrúpulo. Y luego tener un plan de acción, un plan de trabajo. El ingeniero Gilberto Valenzuela, que luego estuvo también al cargo de la Secretaría de Obras Públicas, alguna vez comentó en corto que para él había sido muy fácil el trabajo porque mi papá ya había dejado planeado, no lo de 6 años, lo de 12, hasta lo de 18, ¿no? Es decir, él tenía una visión de Estado, una visión de largo plazo, no eran obras de coyuntura. Él era un hombre de Estado, entonces, no sí. solamente era un universitario, sino estaba pensando en México como país, en un proyecto nacional, y cómo impulsarlo desde el Estado mexicano. Así es, y no solo ver las grandes obras. Por ejemplo, mi padre hizo mucho énfasis en las obras, en los caminos de mano de obra, porque sabía que los campesinos tenían varios meses en que no tenían trabajo. Entonces, en ese tiempo se hacían estos caminos vecinales con mano de obra que recibía para ello una paga, y entonces se equilibraban los presupuestos familiares. Eran obras que se hacían no para llegar al ranchito de no sé quién, sino realmente con un concepto global de cómo se quería impulsar un desarrollo para México integral, ¿no? Eso era para él muy importante. La red de carreteras en su tiempo se duplicó, duplicó lo que se llevaba construido desde la Revolución hasta ese momento, ¿no? Entonces fue un trabajo impresionante que requirió de una gran organización, de planeación, cosa que también parece ya no estar de moda, porque la no planeación pues permite que se den licencias para hacer cosas fuera de regla, ¿no? Para mi padre eso era impensable. Había un proyecto anual y ese proyecto se respetaba y luego, pues retomando, claro, los planes sexenales que había impulsado Lázaro Cárdenas en su momento, ¿no? En una época en la que las humanidades y las ciencias duras parecen caminar cada una por su lado, tu padre cruzó los dos espacios. Él era un ingeniero, un técnico muy calificado, pero también un humanista. ¿Cómo explicarnos esta forma de ser, esta formación? Por un lado, el hogar, ¿no? Es decir, yo creo que el ambiente en casa se prestaba. Sus hermanos mismos, mi tío Rafael fue discípulo de Ortega y Gasset. Él llevó los primeros discos a la casa, empezó su gusto por la música clásica. Él, en la propia Preparatoria Nacional había también maestros de primera que tenían una visión más allá de sus especialidades, ¿no? Una visión más amplia. Y bueno, pues todo esto contribuyó a que mi padre tuviera esa formación en varias direcciones, ¿no? Le gustaba mucho la literatura, le gustaba la música, le gustaba la filosofía, entendía pues que teníamos que y luego la parte social, ¿no? Obvio, para él fundamental, para toda esa generación. Yo sí diría que hubo un México en el que lo social fue fundamental. Esa era la dirección que llevaba la Revolución Mexicana, una sensibilidad social basada en un nacionalismo bien entendido, ¿no? En que la patria tenía un significado. ¿Qué saldo crees que hizo el movimiento del 68, los jóvenes que estaban al frente del papel del ingeniero Barros Sierra? Pues, digamos, tristemente por un lado, por el otro es reconfortante. Ya decir,
varios de ellos quizá no lo entendieron en su momento, ¿no? A mi padre le tocó estar en una situación muy complicada, en que muchos lo veían como un funcionario que llegaba a la universidad asociado al sistema, y no reconocían cabalmente lo universitario que era mi padre. Lo reconocieron hasta que ya empezó el movimiento. Recuerdo en ese sentido una bellísima carta que le dirigieron algunos líderes desde la cárcel, nombres como Gilberto Guevara Niebla, como Raúl Álvarez Garín, entre otros, diciéndole, quizá pensamos que estábamos en caminos divergentes y en realidad estamos en el mismo camino, ¿no? Hoy entendemos cuál es nuestra cercanía, ¿no? Entonces, desde distintas trincheras estamos en el fondo defendiendo lo mismo. Y bueno, pues seguramente para él, aunque hubiera sido un poco tarde, fue muy reconfortante saber que fue entendido finalmente, ¿no? Y yo creo que ahora, para mí es conmovedor encontrarme a personas de los más diversos lugares, estratos, etcétera, pues hablando de mi padre como un personaje querido, como un personaje respetado, como alguien excepcional dentro de la historia contemporánea de México, ¿no? Cristina, muchísimas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. Y a ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable asistencia. Y ya saben, los esperamos la próxima semana aquí por Telesur.